se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Bendito Padre, le damos gracias en esta noche porque usted, oh Dios, ha escogido a este humilde siervo para presentar su palabra, su mensaje, que un carbón encendido pase por mis labios y que sea su voz la que se escuche por estas ondas, oh Dios, por esta cadena, y que cada persona que está, oh Dios, que estará en su casa, escuchándonos, su Espíritu Santo, Señor, pueda abrir el corazón y prepararlo y prepararnos para ese día grande que está por venir, Señor. Bendice el mensaje de esta noche. Me pongo y me entrego en tus manos, que el Espíritu de Dios pueda hablar y dirigir este mensaje. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Estimados hermanos, muy buenas noches. Les saluda el hermano Heriberto Getial desde acá de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, en Sudamérica. También un saludo para cada uno de nuestros hermanos de esta cadena Clamor Final, también para nuestros hermanos y administradores de la cadena de los obreros de la hora undécima. Bendiciones para cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, también para nuestros hermanos que están escuchando allá en el Perú, para la Radio Fuerte Pregón en Lima y a cada uno de nuestros hermanos. El mensaje de esta noche lleva como título La última advertencia. Y quiero decirles, mis hermanos, que el Señor Jesús en su ministerio dio muchos mensajes, pero fue el último que está registrado en Mateo 24, que dio el último mensaje de advertencia para su pueblo, y es el último mensaje de advertencia para el pueblo de Dios en este tiempo, o sea, el pueblo adventista. Queridos hermanos, los días para este mundo, o de este mundo, podríamos decir, están contados. El tiempo está corriendo tan rápido. Las señales nos muestran a nosotros que hay un día inminente que está por llegar. Nos preguntamos, ¿cómo estamos preparados? ¿Qué estamos haciendo? Yo quisiera antes ir a Mateo capítulo 24 y leer los versículos desde el 8, el 9 y después el 10. Pero vamos a analizar, mis hermanos. El versículo 8 dice así: y todo esto será principio de dolores. Algunos dicen, pero el Señor dijo que va a ser el principio, que va a ser el comienzo.
El Señor en el versículo 4 de Mateo 24, el versículo 5, el 6 y el 7, nos mostró de los eventos que estaban por venir. Y Él dijo que cuando todo eso será el principio de dolores, y podríamos decir, es como los primeros dolores cuando una dama va a dar a luz. Cuando comienza un dolor, después sigue otro, más intenso, más seguido, más rápido, hasta que da a luz su hijo o su hija. El tiempo, mis hermanos, es corto. Los días están pasando tan rápido. Y quisiera ver en el versículo 9, el Señor Jesús dice, entonces, deberíamos recordar esa palabra porque Él dijo, entonces. Y dice, entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Y dice ahí, por causa de mi nombre. El Señor no solo dice que nos van a entregar, no solo que vamos a pasar por tribulación, también dice que nos van a matar, pero dice que seremos aborrecidos de todos, de todas las gentes, dice. Pero Él da ahí, ¿por qué? Por la causa, dice, de mi nombre. Cuando yo leía este mensaje, siempre había leído, pero al ver esto allí, cuando dice, veo la causa. ¿Cuál es la causa? Y la causa, dice, es mi nombre. Entonces, le dije al Señor, bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué el nombre? ¿Qué tiene que ver el nombre? En otras palabras, mis hermanos, los fieles serán odiados, perseguidos y quizá hasta muertos, pero por el nombre del Señor. Sigamos, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, y vamos a leer el versículo número 3, número 2 y número 3. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz diciendo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estimados hermanos, cuando nosotros hablamos del nombre, nos muestra allí que el Señor va a sellar en la frente, en el óvulo frontal, pero es la aceptación del mensaje, la aceptación de la verdad, y vamos a ir viendo nosotros. Quiere decir que este pueblo que lleva el nombre de Jesús, por el cual van a ser odiados, aborrecidos y hasta muertos, será porque tengan el mensaje de Dios. Este pueblo va a tener el mensaje de Dios, mis hermanos. Y cuando nosotros vemos allí y quiero llevarlos nuevamente al libro de Lucas, el capítulo 3 y el versículo número 12. La palabra de Dios dice así, mis hermanos. Al que venciere, yo le haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Estimados hermanos, cuando Mateo 24 nos dice que van a ser perseguidos, aborrecidos por causa de mi nombre, en otras palabras, estamos viendo que la iglesia de Filadelfia tenía el carácter de Cristo. Y cuando nosotros vemos el carácter de la iglesia de la Odisea, el carácter de la iglesia de la Odisea es que están dormidos. Estamos dormidos en todos los lados, queridos hermanos, y quizá les voy a decir por qué. A veces cuántas personas dicen, oh, yo no puedo orar media hora, no, tal vez yo no puedo orar 1 hora, yo no puedo leer 1, 2 horas. Saben, queridos hermanos, y así nosotros anhelamos ir al reino de Dios. Si allá en el reino de Dios nosotros vamos a alabar, a orar por toda la eternidad, y acá nos cansamos. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando, mis hermanos, para contemplar la vida de Cristo? Estimados hermanos, nosotros debemos dedicarnos a prepararnos mucho más, porque va a llegar un día, como dice el libro de Amós, el capítulo 8 y el versículo número 11 y 12, para quienes no nos hayamos preparados con el carácter de Cristo. En Amós 8, 11 y 12 dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. Hoy en día, mis hermanos, tenemos una puerta abierta. Hoy día tenemos la oportunidad. Es cierto que tenemos muchas ocupaciones, campañas acá, visitaciones, estudios, pero queridos hermanos, dediquemos nuestro tiempo para tener un encuentro personal con nuestro Dios por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio del estudio también del espíritu de la profecía. Porque dice que va a llegar un día que la gente va a tener hambre, va a tener sed, va a buscar, y pero no de pan, dice, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y el versículo 12 dice: E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Estimados hermanos, por eso es que el libro de Mateo dice: entonces os aborrecerán, entonces os matarán, entonces serán puestos a tribulación. Pero ¿saben cuál es, mis hermanos? Aquellos que llevan el carácter de Cristo en sus vidas, en sus frentes, que se mantienen todos los días. Mis hermanos, aquella iglesia de Filadelfia es la iglesia, nos muestra la historia cuando nació el movimiento adventista, el pueblo al que el Señor llamó para que reflejara, para que desarrollara el carácter, mis hermanos, el carácter de Cristo. Mis hermanos, estamos viviendo en horas que son difíciles. Necesitamos, mis hermanos, nosotros representar el carácter de Cristo. ¿Cómo lo estamos haciendo, mis hermanos? ¿De qué manera? Pero quizá, mis hermanos, tal vez nosotros no estamos dedicando el tiempo para la oración. No estamos dedicando el tiempo para la lectura de la Biblia. Y estimados hermanos, cuando nosotros hablamos en el libro de Apocalipsis, cuando habla del sello, no solo habla de un sello de salvación,
sino también habla de un sello de protección, habla de un sello de propiedad. Mis hermanos, si usted y yo tenemos el sello de la salvación, nosotros tendremos el sello de la protección. Y al tener el sello de la salvación y el sello de la protección, tendremos el sello de la propiedad, de ser de propiedad de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Y al tener el sello de la protección y de la propiedad, el dragón, la bestia y el falso profeta, unidos en el gran ecumenismo, mis hermanos, mundial, irán en contra de los que dice que tienen y llevan el nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro Dios. Y quizá nos preguntamos, ¿qué significa el nombre de Dios? Habíamos hablado que es el carácter, pero vamos al libro de Éxodo, el capítulo número 34. Libro de Éxodo, capítulo número 34. Mis hermanos, quisiera que, si me están escuchando, digan amén para saber que no estoy solo que estoy hablando, mis hermanos. Amén. Amén. Capítulo 34 del libro de Éxodo. Mis hermanos, el versículo número 5 y el versículo número 6 y el número 7. Pero vamos al 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Y hay una primera palabra. Dice, fuerte. Mis queridos hermanos, una de las características de los que lleven y sean sellados con el nombre de Cristo, con el carácter de Cristo en las frentes, serán hombres y mujeres fuertes, firmes, que no se van a ir ni de aquí, ni a la derecha, ni a la izquierda. Solo tendrán puestos los ojos fijos en Cristo, el autor y consumador de la fe, mis hermanos. O sea, serán hombres y mujeres valientes, que no le tendrán miedo ni temor a nada ni a nadie, porque se han mantenido unidos a la única fuente de poder, que es Cristo Jesús. Que como aquella rama, como aquel pámpano que estaba unido a la vid. Y por eso dijo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Mis hermanos, el secreto, podríamos decir así, nosotros de permanecer firmes en el tiempo de estar firmes en el tiempo del fin, solo será si habremos permanecido todos los días, no solo el sábado, no solo el día que escuchamos estos mensajes en la cadena, sino todos los días permanecer en Cristo Jesús, mis hermanos. Y por eso dice, la primera característica, dice que Él es un Dios fuerte. Y el carácter, mis hermanos, que reflejarán el pueblo de Dios, porque serán fuertes, serán valientes, no le tendrán miedo ni temor. Mis hermanos, no tendrán miedo a la muerte, no se dejarán influenciar de ninguna otras nuevas luces o herejías o doctrinas que hoy en día el enemigo, mis hermanos, está llevando a los llamados grupos de sostén propio, o verdad presente, o independientes. El enemigo está, mis hermanos, llevando muchos vientos de doctrinas, pero usted y yo, mis hermanos, debemos mantenernos firmes y valientes a la ley y al testimonio. Firmes y valientes a la ley y al testimonio, queridos hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos esta característica, podríamos nosotros, mis hermanos, decir, como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, el capítulo número 8, y el verso, mis hermanos, y el verso número 35. Yo quisiera que vayamos a la Biblia, porque hoy es un tema, mis hermanos, no es tan largo, pero es un tema, mis hermanos, bastante profundo de prepararnos.
Romanos capítulo 8 y el verso 35, el apóstol Pablo escribiendo solo para los vencedores. Mire cómo escribe él. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Y da nuevamente, ¿o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? El versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor solo ama y va a librar y va a proteger, y la propiedad que va a tener Él son aquellos que hayan reflejado el carácter, el nombre de Cristo, mis hermanos. Y por eso dice, por lo cual estoy seguro, el 38 dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Mis hermanos, hoy en día mucha gente a veces dice, no, yo ya ahora ya estoy en el campo, no, yo ahora ya estoy hacia acá. Mis hermanos, nosotros debemos separarnos de todo viento de doctrina, de toda herejía, porque los 144,000, una de las características dice es que no se han contaminado con mujeres, o sea, no se han contaminado con ningún viento de doctrina. Y hoy en día el enemigo está levantando vientos de doctrina, nuevas luces, interpretaciones, maestros saliendo que ellos tienen la verdad presente, que predican la verdad presente. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que ir a la ley y al testimonio. Solo los fuertes, solo los vencedores serán puestos el sello de Dios en sus frentes. Y vayamos, mis hermanos, nuevamente al libro de Éxodo, el capítulo 34 y el versículo número 6. Ya hemos visto la palabra fuerte, y dice otra característica que tendrán los hijos de Dios para enfrentar en este tiempo del fin. Dice que Él dice que es no solo fuerte, es misericordioso. Nos preguntamos, mis hermanos, nosotros, ¿somos misericordiosos? ¿O solo somos misericordiosos con los que nos conocemos, con los que nos quieren, con los que están de acuerdo con nosotros, mis hermanos? ¿O con aquellos que son de ahí, de mi grupo? No, mis hermanos, tenemos que desarrollar la misericordia de Cristo. Tenemos que desarrollar, mis hermanos, la misericordia de Cristo. Por eso es que el Señor Jesús dijo que aquellos que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y por eso la otra característica dice, misericordioso, piadoso. Mis hermanos, ¿somos piadosos? ¿Cuánta piedad, mis hermanos, quizá nosotros desarrollamos? Pero a veces desarrollamos tal vez una piedad egoísta. Hoy en día, mis hermanos, el ministerio que estamos llevando acá en Ecuador, mis hermanos, y quizá les cuento, tenemos un proyecto, lo hemos hecho pequeño, pero con la ayuda de Dios queremos hacerlo grande. ¿Saben qué, mis hermanos? Aquí vienen muchos venezolanos. No sabemos sus causas. Bueno, sabemos que es porque la situación política está de allá, pero mis hermanos llegan a veces solo con su pasaje, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Pero saben, mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Le llevamos una comidita, le hablamos del mensaje y le regalamos un libro. Tal vez no tenemos para más porque, mis hermanos, queremos hacerlo esto un poco más grande. Pero, mis hermanos, nuestros pocos recursos, que el Señor lo provee, mis hermanos, tratamos de emplear para que otra persona, por lo menos, tal vez ese día, tenga un bocado de pan.
escuche el mensaje que es para este tiempo, porque le predicamos la verdad presente. Y si tenemos a veces libros por allí que conseguimos, le regalamos el libro, El conflicto de los siglos, mis hermanos. Mis hermanos, necesitamos desarrollar el carácter que el Señor tiene de ser piadosos. Pero no queda ahí. El versículo 6 dice, tardo para la ira. Oh, mis hermanos, ¿cuán tardos somos para la ira? ¿O nos airamos rápidamente? ¿O ahí comenzamos a discutir o a pelear? Queridos hermanos, debemos ser tardos para airarnos. El Señor Jesús fue tan tardo para airarse. Queridos hermanos, yo solo me pongo a ver la escena cuando en el libro de Mateo, el capítulo 26, mis hermanos, cuando yo veo en el capítulo 26, el versículo 66, el 67 y el 68 dice así de Mateo 26. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Saben qué, mis hermanos? ¿Será que nosotros, que nos pasa esta situación, vamos a ser tardos para airarnos? Si a veces cuando alguien habla mal de nosotros, ya nos airamos. Cuando alguien nos critica, cuando alguien no habla bien de nosotros, nos airamos tan rápido. ¿Será que cuando nos toque pasar ese momento, cuando pasó el Señor Jesús, que le escupieron en el rostro y le dieron, dice, de puñetazos, y no solo le puñetazos, le abofetearon? Querido hermano, ¿y sabe lo que hacía Jesús? Él decía, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Por eso es que, mis hermanos, cuando me viene esta escena, por eso es que Caín tanto se airó con su hermano Abel, porque veía que su hermano Abel no se unía a su rebeldía, no se unía a su desobediencia. Pero tampoco, mis hermanos, tampoco se airó, y por eso saben lo que hizo. Caín, dirigido por el espíritu del mal, por Satanás, lo mató. Mis hermanos, eso es lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, entonces os matarán, entonces serán aborrecidos. ¿Pero por causa de quién? Por causa de mi nombre. Mis hermanos, ¿estamos representando el nombre del Dios que predicamos? ¿Estamos representando el nombre del Dios que nosotros profesamos? ¿O qué estamos representando? Queridos hermanos, y no solamente dice tardo para la ira. Yo estoy ahora en Éxodo 34:6, dice, y grande misericordia y verdad. Mis hermanos, amén. ¿Qué verdad estoy hablando? ¿Cuál verdad? ¿Mi verdad? Nosotros no tenemos verdad, y a veces comenzamos a decir, yo supongo, yo pienso. Nuestras suposiciones no valen, hermanos. Lo único que vale, un así dice Jehová, un así dice el Señor, es lo único que debemos nosotros presentar y decir, porque mi suposición o lo que yo pienso no vale. Lo único que debemos presentar y hablar, aún escrito está, un así dice el Señor. Y por eso, queridos hermanos, quiero decirle, aquellas personas que presenten una verdad pura, una verdad sin quitarle o sin añadirle o decirle que yo supongo, no, si usted viene en mi grupo, yo acepto de esta manera, no, que el otro grupo no acepta de esta manera. Mis hermanos, nosotros solo debemos representar la verdad de Cristo, la verdad que el Señor la ha dejado aquí.
Solo cuando comencemos, mis hermanos, a representar esta verdad, vendrá la persecución. Seremos aborrecidos y hasta tal vez hasta seremos muertos. Porque Cristo, por representar la verdad, por defender la verdad, por poner la verdad a su pueblo, fue por su pueblo, mis hermanos, los que lo llevaron a la muerte. Mi estimado hermano, mi estimada hermana, ¿cómo está nuestra vida? ¿A quién nosotros estamos agradando? Estimado hermano, el mundo cada vez se está yendo a una ruina total. Nosotros somos los representantes, somos los atalayas que debemos representar el nombre sagrado del Señor, pero en el carácter que nosotros llevamos. Debemos ser hombres y mujeres valientes, firmes, fuertes, piadosos, misericordiosos, tardos, dice, que Él era tardo para la ira. Oh, estimado hermano, cuando Él dice por causa de mi nombre, del nombre, está hablando del carácter, mis hermanos. ¿Qué carácter estamos representando a los demás? ¿O solo representamos el carácter el día que nos reunimos? ¿El día del sábado? No, nosotros debemos representar el carácter de Dios, no solo en el lugar de reunión, en el lugar de nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con quienes nos relacionamos. Donde quiera que estemos, somos atalayas, somos cartas abiertas. La última advertencia que está viniendo para esta tierra, le dice el Señor, representen mi nombre. Mis hermanos, las 10 vírgenes, cuando las 5, todos representaban a un solo pueblo, pero 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Querido hermano, en el tiempo del fin también nos cogerá lo mismo si nosotros no nos preparamos. Si no representamos el carácter de Dios, al final del tiempo, mis hermanos, nos pasaremos del otro lado. Querido hermano, esto no es algo simple o solo decir. Una cosa es decir o profesar, pero una cosa es, mis hermanos, practicarlo, vivirlo y enseñarlo sin engaño. Mis hermanos, sin engaño, representar el nombre del Señor Jesús. Y por eso Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan, los que obedecen, los que practican, los que no solo lo tienen pegado los 10 mandamientos allí en un cuadro de su casa, sino los que viven. ¿Y quiénes se vive? Un espíritu de ¿qué? De firmeza, un espíritu de misericordia, un espíritu de piedad, un espíritu de que seamos tardos para la ira, un espíritu de presentar la verdad, aunque quizá nos toque por esa verdad, mis hermanos, ser perseguidos o tal vez llevados a la muerte. Queridos hermanos, quiero que volvamos nuevamente, mis hermanos, al libro de Mateo. Y ya hemos visto el versículo número 9, pero ahora veamos también las causas. Dice que vamos a ser perseguidos. ¿Y quiénes? El versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Saben, queridos hermanos? El versículo 10 ahí nos muestra quiénes son los que nos van a entregar. ¿Sabe quiénes? Los que un día caminaron con nosotros, los que un día profesaron, pero ¿sabe qué? Que no desarrollaron el carácter de Cristo. ¿Qué van a hacer ellos? Van a tropezar. Y cuando tropiecen, ellos serán nuestros enemigos. Así pasó, mis hermanos, con Judas. Judas caminó con Jesús 3 años y medio
¿Y por qué al año no lo entregó? No, al segundo año no lo entregó. Mis hermanos, cuando él tropezó, él mismo fue allá donde los sacerdotes y les dijo, ¿qué me dan? ¿Cuánto me dan? Yo se los entrego. Mis hermanos, aquellos que no hayamos vivido conforme al mensaje, conforme a la verdad, representando el carácter de Dios, mis hermanos, tropezaremos. Y por eso dice, cuando dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Mi querido hermano, ¿sabe qué quiero decirle? El conflicto de los siglos, en la página, mis hermanos, 665. Página, mis hermanos, 665. Conflicto de los siglos, página 665, dice así: a los que obedezcan a toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes. Eso es lo que dice Mateo. Muchos los que tropezaron, y ya vamos a ver quiénes son los que tropiezan. Pero sigamos con la lectura. Dice, cegados por Satanás, padres y madres, habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o las patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos de cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos que cumplirán a la letra, y se cumplirá a la letra la palabra de San Pablo. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Querido hermano, querida hermana, que tal vez me está escuchando en este momento, el Señor está llamando a un pueblo. El Señor quiere sellar a un pueblo remanente, pero debemos reflejar el carácter de Cristo. Debemos desarrollar el carácter de Cristo. Mis hermanos, el Señor vendrá a buscar a su pueblo cuando su pueblo hayamos desarrollado el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces Él vendrá a reclamar a su pueblo como suyos. Querido hermano, y por eso dice, todos los que quieran vivir piamente padecerán persecución. Sigue diciendo la página 666, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Es verdad, hoy día nos preguntamos, ¿qué decimos? No, pero el hermano fulano, ¿cómo me va a entregar? Yo no creo. No, yo no creo que mi papá me entregue. No, yo no creo que mi hermano, mi hermana me entregue. Saben, mis hermanos, la preparación es individual. Pero así como pasó en las 10 vírgenes, pasará, mis hermanos. Aquella parábola es para el tiempo del fin. Es para nosotros, es para usted y yo que me está escuchando. Y quiero decirle algo, tal vez será un mensaje fuerte para usted, pero es un mensaje del testigo fiel. Y el testigo fiel dice todo esto, pero porque lo ama, porque nos ama, porque Él quiere salvarnos, porque Él quiere que estemos en su reino. Por eso Él quizá a veces nos dice cosas fuertes, pero porque nos ama. Y sigamos leyendo. Pero a la medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres, estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verás cosas muy extrañas. Sabe que esta palabra, muy extrañas, hoy día no se ve. Hoy día quizá nos saludamos, nos apreciamos y decimos, hermano, yo también soy de la verdad presente. Pero querido hermano, practiquemos esta verdad presente. Y quizá tal vez para algunos hermanos
que no conocen qué es verdad presente. La palabra de Dios y el Espíritu Profecía nos dice que debemos estar fundamentados en los principios, en los pilares de la verdad presente, mis hermanos. Los mensajes que son de la verdad presente. La reforma por salud, la salida al campo, el mensaje de los 3 ángeles, la ley de Dios, el santuario, el sábado, el estado de los muertos. Mis hermanos, y quizá más, son los fundamentos que debemos sostenernos, nuestra fe, mis hermanos. Y termino leyendo. Muy cruel, dice, puede ser el corazón humano cuando él no está animado del temor y del amor de Dios. En el medio párrafo de la página 666 dice así: hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán las facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Por eso es que el Señor Jesús dijo: muchos tropezarán entonces. Los que tropiezan son aquellos que un día caminaron, que un día se gozaron, que un día tal vez cantaron, que un día proclamaron y dijeron: yo me mantendré en la verdad presente. Pero si nos soltamos de la mano de Cristo, mis hermanos, la información que tengamos, la información nos salva. Nos ayuda quizás sí, pero la información nos salva. El único que salva es estar unidos al mensaje de Cristo Jesús. Y termino leyendo en la página 666, en el segundo párrafo dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del 3er ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Esto es en el último tiempo. Esto es cuando dice el Señor Jesús: los que tropiezan. Y por eso dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Y sabe cuáles son los que van a tropezar? Mateo capítulo 13, mi hermano, y el versículo número 20, y el versículo número 21, dice así: pero el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, o sea, solo escucha, pero no ponemos en práctica. A la luz recibida, mi querido hermano, mi querida hermana, es luz obedecida, porque al final el Señor ya no nos va a dar más luz, porque no obedecemos a lo que el Señor nos ha dado. Mi querido hermano, y sigue diciendo: en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego dice, tropieza, lo que dicen en Mateo. O sea, el que tropieza es aquel que no se ha fundamentado en el mensaje, no ha permanecido, no se ha unido a la vid, no se ha unido al tallo, ha estado únicamente dando frutos que no quizá eran frutos. Querido hermano, querida hermana, el tiempo que nosotros estamos viviendo son tiempos difíciles. Pero ¿sabe por qué no se han fundamentado, mis hermanos? Yo quiero leerles, mis hermanos, en la página 228 del libro, mis hermanos, Primeros Escritos. ¿Saben por qué?
Yo quisiera leerles allí, porque la iglesia de la Odisea, mis hermanos, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y sabe, cuando escribe al ángel, el ángel es símbolo de un mensajero, símbolo de un ministro, de un predicador, de un líder. Pero ¿será que le está llevando el mensaje como es? Página 227 del libro Primeros Escritos, dice así: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Ellos son los que los cristianos mundanos no tienen raíz en sí mismo. Dice, no se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia. O sea, predican, ajustan, dice, sus sermones con fábulas, con historias. Mi querido hermano, el día sábado en la reunión que estábamos con hermanos, yo les decía, si queremos nosotros entretenernos, entonces vaya a un lugar donde le predican 25, 30 minutos, pero en un lugar donde queremos de verdaderamente nutrirnos del mensaje, por lo menos es 1 hora, pero para escudriñar, para escuchar, para entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y dice, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieren, dice, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Hace aparecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Las enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de Él y el mundo no pueden convivir en paz. O sea, la doctrina, mis hermanos, de Cristo y la doctrina del mundo no pueden estar juntas. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. Oh, y cuánta gente dice, no, ¿por qué predican en esta cadena mensajes fuertes? Asustan a la gente. ¿Por qué no predican solo del amor de Dios? ¿Por qué no predican solo de la gracia de Dios? Mi querido hermano, las iglesias populares un día sacaron el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la felicidad. Y ahí entonces la gente está contenta. Y la sierva de Dios dice, las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. Ellos trazaron el plan a los cristianos nominales y los cristianos nominales lo llevaron a cabo. Enseñaron fábulas agradables que las gentes creyeron fácilmente y se agregaron a la iglesia pecadores hipócritas y descarados. Si la verdad hubiese sido predicada en su pureza, pronto habrían eliminado a esta clase. Querido hermano y querida hermana, ellos son aquellos que tropiezan porque se han descuidado, porque han dejado a un lado, porque no han tomado de la fuente del agua de vida. Y quiero llevarle, mi hermano, a otro versículo. Jeremías, capítulo número 18. Libro de Jeremías, el capítulo número 18 y el verso número 15. Jeremías, capítulo 18, verso número 15, dice así: porque mi pueblo, el Señor por medio de Jeremías, escribiendo al pueblo de Israel, dice así, a su pueblo diríamos, porque mi pueblo
me ha olvidado. Oh, queridos hermanos, muchos quizás solo profesamos. Y el día sábado nos reunimos, o el día en donde sea, pero solo de nombre. Y dice, porque mi pueblo se ha olvidado, incenciando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para caminar por sendas y no por camino trazado. El pueblo se ha olvidado de que es un pueblo fundamentado en el mensaje del santuario, del lugar santísimo. Ese es nuestro mensaje, mis hermanos, y no podemos nosotros cambiar por otro lado. Mis hermanos, necesitamos volver a las sendas antiguas, necesitamos volver al mensaje adventista, así como cuando el Señor se lo dio, un mensaje puro, pero no un mensaje, mis hermanos, que sea contaminado. El Señor está advirtiéndonos, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Y nos está diciendo que nos hemos olvidado de aquel mensaje. El tiempo de gracia, mis hermanos, se nos está acabando. Y nosotros estamos incenciando, sí, pero en la vanidad. Tal vez con nuestra vestimenta, vistiéndonos como el mundo, comiendo como el mundo come, hablando como el mundo. Así no vamos a representar el carácter, mis hermanos, del Señor. Mis hermanos, cuando habla del camino, el camino de Dios, mis hermanos, no es un concurso para ser populares, no. El pueblo de Dios es un pueblo pequeño, pero es un pueblo grande en espíritu, grande en verdad, grande y firme en todo lo que cree, grande en piedad, grande, mis hermanos, en misericordia. Es un pueblo sincero, es un pueblo que no vive conforme el mundo vive, mis hermanos, sino vive conforme el Señor nos pide. Y por eso cuando habla de tropezar, mis hermanos, muchos que profesábamos el mensaje adventista, hemos tropezado, dejando el verdadero mensaje, porque no hemos hecho raíz en las sendas antiguas. Mi querido hermano, la tormenta está viniendo, mis hermanos. El tiempo del fin, el tiempo de que la gracia de Dios está por cerrarse. Y solo nos preguntamos, querido hermano, ¿qué estamos haciendo? La ley dominical, mis hermanos, está tan cerca. Miren aquellas señales cuando nosotros vemos. Si alguien me está escuchando en los Estados Unidos o en Latinoamérica, una nación que fue levantada por el Señor, pero miren cómo ahora están, miren las señales como nos muestran, y nosotros deberíamos ir buscando un lugar de refugio, un lugar donde el Señor dijo que debe estar seguro. Mi querido hermano, Amén. ¿estamos nosotros preparándonos para ese lugar? ¿O solamente estamos hablando, o solo estamos escuchando, o solo nos estamos informando? Llegará ese día como las 10 vírgenes, que cuando pensaron que todo estaba bien, pero cuando llegó ese momento difícil, el aceite ni se dieron cuenta que se les había acabado. Mi querido hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? El conflicto de los siglos, mis hermanos, en la página
498, mis hermanos. Página 498. Yo quisiera llevarlos, mis hermanos, la página 498 del libro El conflicto de los siglos. La sierva del Señor dice así: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía. Mis hermanos, quiero un poquito y después quiero terminar esta línea así. Les digo algo, mis hermanos. La sierva de Dios dice que los otros países seguirán su ejemplo. Y solo quiero mostrarle un ejemplo, mi hermano. Lo que está pasando en Venezuela. Hoy en día en Venezuela hay dos presidentes. El uno dice que él fue elegido por voto popular y él se mantendrá. Hay otro que él se proclamó porque dice, este es un país de dictadura, y él se proclamó. ¿Y saben qué les digo, hermanos? Cuando Estados Unidos reconoció al presidente que se proclamó, por lo menos se ha contado como 40 países del mundo entero que han seguido el ejemplo de Estados Unidos diciendo, nosotros también reconocemos. No quiero decirle, mi hermano, que don Nicolás Maduro es bueno, no, solamente quiero mostrarle esta parte del ejemplo. Entonces, mis hermanos, así pasará cuando salga la ley dominical. Los otros países se dirán, si usted ha sacado o ha dictado o ha propuesto esta ley, en mi país también lo vamos a hacer. Esto se va a cumplir, mis hermanos, y esto nos está mostrando señales que el fin del tiempo de gracia está cerca. Desarrollemos el carácter de Cristo, mis hermanos, mis hermanas, representemos el nombre de Dios, vivamos el mensaje tal como es el mensaje puro, porque así seremos sellados con el sello de la salvación, con el sello de la protección, y tendremos el sello de la propiedad de ser del Cordero de Dios. Y por eso dice que los 144,000 seguían al Cordero por donde quiera que va, porque su nombre estaba en sus frentes, representaban el carácter. Y quiero terminar con 498 que dice, entonces dice la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Queridos hermanos, hoy en día nuestros ojos deben estar viendo lo que está pasando con Roma, con el Vaticano. ¿Qué está haciendo él? Miren, hace algunos, y esto hablamos del 2015, mis hermanos, cuando el Vaticano vino por primera vez y flameó la bandera del Vaticano allí, en la tierra gloriosa, llamado así, donde el Señor la levantó, y se sentó, mis hermanos, allí en un lugar donde nunca nadie se había sentado de Roma. Y el presidente le abrió las puertas. Nosotros deberíamos estar atentos a lo que está pasando, tanto allá como acá. Oh, querido hermano, esta es la última advertencia que el Señor está dando para su pueblo. Lo dio para el pueblo de Israel, lo que iba a venir, y este es un mensaje para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, mis hermanos. Y dice, jerarquía romana, y la inflexión de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Mi querido hermano, nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos preparándonos nosotros? ¿Cómo está
nuestra vida. Página 650 del libro El conflicto de los siglos, mis hermanos. Página 650. Amén, mis hermanos. ¿Sí me escuchan? Amén, amén. Página 650 del conflicto de los siglos. Para los que tienen la tablet, el capítulo 37, el último párrafo de la página 650, o el último párrafo de este capítulo. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Que dicen los dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirán para que todos, no solo uno, todos. Por eso aquí se cumple de Apocalipsis 13. Todos, dice, honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hacia en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya más respetada. En el conflicto que está por estallar, ¿qué dicen? El conflicto que está por estallar, veremos realizadas las palabras del profeta: iróse el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el residuo de la simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi querido hermano, estamos llegando a este tiempo. Por eso es que el Señor está llamando y está buscando a su pueblo. Pero ¿sabe? Cuando llegue ese tiempo, nos preguntamos de qué lado vamos a estar. Esta es la advertencia que no está dando Heriberto, está dando Jesucristo, el testigo fiel para un pueblo que lo ama, que costó la sangre de Cristo, que esto costó por un precio muy altísimo, que ni todo el oro de esta tierra, ni la plata, ni todas las piedras preciosas que haya, mis hermanos, en el mundo o en el universo puede pagar lo que hizo Jesús por usted. Y estamos todavía nosotros dormidos, entretenidos, enredados, distrayéndonos en lugares donde usted escucha, dice, acá hay palabra. No, usted escuche donde hay una verdad. Y únase a esa verdad. Mis hermanos, o tal vez nosotros, nuestros dones, nuestros recursos, estamos únicamente poniéndolo para el servicio que va a ser de Satanás, del enemigo. Nosotros, mis hermanos, no alimentemos nuestra persecución. No pongamos dinero donde vamos a ser perseguidos. Pongamos, mis hermanos, nuestros dones, nuestros servicios, donde vamos a honrar el verdadero nombre del Señor. Amén. Esta es la advertencia que el Señor nos hace. Mis hermanos, hagamos del sábado que represente en nuestras vidas como el verdadero sábado del día del Señor. Y acabé de escuchar de una hermana que decía que cuando ella llega miércoles ya dice, hoy ya estamos jueves, hoy ya estamos viernes. Esa debe ser nuestra alegría, mis hermanos, que llegue ese sábado donde nos vamos a deleitar en Jesús, donde nos vamos a deleitar en sus cantos, la oración con nuestros hermanos, con mi reunión, donde me voy a olvidar de todo. Pero es el tiempo de hacerlo, mis hermanos, no solo el sábado, sino todos los días. Querido hermano, Dios tiene un mensaje. Dios quiere vernos en su reino. Estimado hermano, estimada hermana, ¿de qué lado vamos a estar? Y voy a leer la última parte, mis hermanos, del capítulo El tiempo de angustia, la página 673 del conflicto de los siglos, dice así: una vez que el sábado llegue a ser
el punto especial de controversia en toda la cristiandad, y las autoridades religiosas y civiles se unan. Mi hermano, esto ya está cerca, ello está casi, ya está. El Papa Francisco ya casi tiene el sartén por el mango. Miren, cuando hubo en Europa, cuando se reunieron allá la Unión Europea, ¿qué le dijeron? Que usted sea el líder. Cuando hubo el G20, mis hermanos, el año pasado acá en Argentina, también fue así. Hoy en día todos los presidentes, todos los líderes andan buscando allá. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Esto ya está casi, ya la herida ya casi está sanada. Solo la que la está deteniendo, mis hermanos, los vientos, es nuestro Señor Jesucristo, que todavía está en el santuario celestial y quiere sellar a su pueblo remanente. Y nosotros todavía, mis hermanos, entretenidos, buscando cualquier otra cosa y no buscando el reino de Dios. Página 673, segundo párrafo, dice: una vez que el sábado llegue a ser el punto focal de controversia en toda la cristiandad, las autoridades religiosas civiles se unen para imponer el domingo. La negativa persistente por una pequeña minoría, por eso les dije, el pueblo remanente es una pequeña minoría, pero debe ser fuerte, debe ser firme, debe ser valiente, debe ser piadoso, tardo para la ira, y también representar la misericordia de Dios para con todos. Y dice, una pequeña minoría de ceder a las exigencias populares, la convertirá en objeto de secreción universal. Se demandará que consistencia, que no se tolere a los pocos que se oponen a la institución de la Iglesia y a la ley del Estado. Pues más vale que unos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitados a la confusión y a la anarquía. Igual lo que pasó con Jesús, mis hermanos. Por eso le dije que los que tropezaran, que tropezan, son los que un día que estuvieron con nosotros, y eso lo dice la sierva de Dios. Aquellos que estuvieron juntos con nosotros, pero que no se gozaron ni se unieron a la verdad. Dice, y por eso en los tiempos de Jesús, que dijo Caifás y Anás y los dirigentes religiosos, ¿cómo vamos a hacer que una nación sufra? Mejor que muera uno. Así pasará en el tiempo del fin, mis queridos hermanos. Se dirá que mejor mueran aquellos que no se unen a guardar el domingo. Oh, mis hermanos, si usted tal vez es alguna persona que me está escuchando por primera vez, si tal vez no he escuchado del sábado, por favor, escuche la palabra de Dios. Querido hermano, quiero orar por usted para decirle que es el tiempo de consagrar nuestra vida al Señor. Ya no es tiempo de quitarnos, es el tiempo de entregarlo todo al Señor, todo por Él, fiarnos por Él. Y quiero decirle, mi hermano, Noé, todo lo que puso para el arca se salvó, y quizá todo lo que no puso por el arca se perdió y pereció. Todo lo que usted ponga para la obra del Señor, todo lo que usted ponga para que otros escuchen el Evangelio, usted está haciendo tesoros en el cielo, mi querido hermano, mi querida hermana. Okay. Pongamos nuestra vida, pongamos nuestro talento, pongamos nuestro todo para el servicio al Señor, y digámosle como el profeta Isaías, que dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo le voy a pedir, mi hermano, que ore por la obra que estamos haciendo acá, por la campaña que vamos a tener. Tenemos muchas puertas abiertas, muchas personas evangélicas, muchas personas católicas, lugares que nos han pedido que vayamos, mis hermanos, pero solo le hemos puesto al Señor. Señor, provee de los recursos. Señor, tú eres el dueño de la plata y el oro, porque esta obra, mis hermanos, no es nuestra, esta obra es del Señor.
y el Señor la va a sostener, y el Señor la va a levantar, y el Señor la va a proteger, porque esta es propiedad de Él, porque su pueblo es propiedad de Dios, mi hermano. Usted es propiedad de Dios. Si somos fieles, somos propiedad de nuestro Dios, mi querido hermano. Y ahí podremos decir quizá como el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que este sea nuestro sentir, mis hermanos. Vienen pruebas muy difíciles para el pueblo de Dios, pero hoy día es el tiempo de predicar. Dediquemos todo nuestro tiempo. Yo estoy orando por aquellos hermanos, por aquellos pastores, por aquellos misioneros, por aquellas personas que están escuchando el Evangelio, mis hermanos. Oren también por nosotros, para que el Señor provea, para que el Señor haga todas las cosas. Y el último versículo que quiero dejarle, que es un versículo que el Señor que escribió para la iglesia de Filipos, Filipenses 4:13. Cuando estemos en pruebas y en dificultades, digamos lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Amén. última gran guerra y advertencia solo será estar fortalecidos en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana. Que el Señor te bendiga a mi hermano predicador, siervo, pastor, sierva, donde estés. Predica la verdad presente, vive la verdad presente, proclama la verdad presente, porque nuestra redención está cerca. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide, mi hermano y mi hermana. Amén. Amén. Amén, amén. Pastor, si es tan amable, nos puede tener una oración. Y queremos que ore, por favor, por una joven que se llama Shalom, que Shalom. hay que someterla en Shalom. La van a someter quirúrgicamente mañana en la mañana y es delicadito, por favor. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por aquellas campañas que algunos están haciendo, por aquellos predicadores, por los administradores de esta cadena, por Radio Fuerte Pregón, que también está haciendo una obra ya en Perú, por todos nuestros hermanos y por aquella jovencita, Shalom, que mañana la van a operar. Yo voy a pedir que todos, por favor, nos unamos en oración. Vamos a orar. Amoroso Dios, amoroso Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias porque hay promesas que tú escuchas y vas a escuchar a tu pueblo. Escucha esta petición de todos nosotros, de los familiares, especialmente por Shalom. Que sea tu mano la que intervenga, que sea usted, mi Dios, porque confiamos en usted, porque creemos en usted, porque confiamos en su promesa que usted ha dejado en su palabra, Señor. Que Shalom reciba la sanidad, reciba la ayuda, reciba la protección de usted, mi hermano. Señor, Padre Celestial, ayuda a esta familia. Tal vez tendrán necesidades que usted les pueda suplir. Que seamos, oh Dios, canales de bendición, canales de oración. Bendice a esta familia. Bendice a mi hermana Sonia. Bendice al pastor Fernando. Bendice a cada uno de los pastores y a cada uno de los hermanos que han escuchado y que van a escuchar tal vez después este mensaje. Que tú, oh Dios, nos ayudes a prepararnos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, siervo de Dios. Un mensaje glorioso.